La noche huele a cera y tierra húmeda. En el centro de la aldea, 11 figuras encapuchadas forman un círculo perfecto alrededor de una fogata baja que apenas ilumina sus rostros ocultos. No hablan. No se mueven. Solo observan el cielo con una devoción tan profunda que parece doler. Arriba, atravesando el manto negro de la noche, arde una luz blanca y fría, el cometa. Su cola se despliega como un manto rasgado, como si algo divino hubiera sido herido. Los aldeanos lo llaman el mensajero. Los devotos lo llaman el ojo de Dios. Y esta noche, dicen, ha venido a observar, a elegir, a llevarse lo impuro. En las sombras, detrás de la pared de adobe de su casa, una niña observa por una rendija en la madera. Su nombre es Inés González. Tiene 11 años y las manos entrelazadas bajo el chal de lana que le cubre los hombros. No debería estar despierta. Su padre le dijo que se quedara en su cama, que cerrara los ojos, que rezara hasta el amanecer. Pero algo la despertó. Un murmullo, un canto lejano. Y ahora, desde su escondite, puede ver el ritual. Puede ver cómo los devotos levantan las manos hacia el cielo. Puede ver cómo uno de ellos sostiene algo brillante, quizá una cruz, quizá un cuchillo, no está segura. Y puede sentir que algo está a punto de suceder. Un murmullo rompe el silencio. Es bajo, repetitivo, casi musical. Los devotos comienzan a recitar algo en latín mezclado con palabras que nadie más conoce. Sus voces no suben ni bajan, solo flotan, constantes, como un zumbido de insectos en verano. Inés siente un nudo en el estómago. El aire se ha vuelto más pesado. El viento ha dejado de soplar. Incluso los perros en los corrales han dejado de aullar. Todo espera. Todo mira hacia arriba. Y entonces, sin previo aviso, el cometa parece brillar con más intensidad, como si hubiera escuchado, como si hubiera respondido. Inés da un paso atrás, alejándose de la rendija. Su corazón late tan fuerte que siente que el sonido va a delatarla. Quiere despertar a su madre, pero algo le dice que no debe moverse, que no debe hacer ruido, que debe quedarse quieta, invisible, olvidada. Desde afuera, los devotos han dejado de cantar. El silencio que sigue es peor que el murmullo. Es el silencio que queda después de una sentencia. Inés cierra los ojos. Reza en silencio. Y cuando los abre de nuevo, la fogata se ha apagado. Los encapuchados ya no están. Solo queda el resplandor frío del cometa, proyectando sombras largas y torcidas sobre la tierra. 3 días después, la familia González desapareció. No hubo gritos. No hubo lucha. No hubo sangre. Cuando los vecinos entraron a la casa, encontraron las camas tendidas, la mesa servida con pan frío y agua en las jarras. Las puertas estaban cerradas desde adentro, las ventanas intactas, pero no había nadie, ni el padre, ni la madre, ni los 3 hijos. Solo un olor extraño, como a humo viejo y flores marchitas. Y en el centro de la sala, dibujado con ceniza sobre el suelo de tierra, un símbolo que nadie supo interpretar. Un círculo atravesado por una línea, con 11 puntos alrededor. Los devotos dijeron que habían sido purificados. Las autoridades lo registraron como fuga. Pero nadie volvió a pronunciar el apellido González en voz alta. Porque en San Miguel de los Llanos, algunos nombres solo se susurran. Y algunos silencios nunca se rompen. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. San Miguel de los Llanos no aparece en los mapas antiguos. No porque no existiera, sino porque quienes lo fundaron preferían que así fuera. Era un lugar de retiro, de silencio, de fe extrema. Un puñado de familias que habían huido de las ciudades coloniales buscando algo más puro, más cerca de Dios, más lejos del pecado. Construyeron sus casas con adobe y madera. Levantaron una capilla pequeña, sin campanas, sin adornos. Y cada noche, antes de dormir, rezaban con las rodillas clavadas en la tierra. Aquí, la fe no era un consuelo. Era una exigencia. Y quien no la cumplía, desaparecía.
Los devotos del cometa nacieron en 1807, cuando un predicador errante llegó al pueblo con los ojos quemados por el sol y la voz ronca de tanto ayunar. Dijo que había visto señales en el cielo, que Dios enviaba mensajeros luminosos para separar a los dignos de los impuros, que pronto vendría uno más grande, más brillante, y que solo quienes estuvieran preparados serían salvados. Al principio, los aldeanos lo ignoraron, pero cuando las cosechas comenzaron a fallar, cuando la fiebre se llevó a 3 niños en una semana, cuando el río se secó sin explicación, empezaron a escucharlo. Y cuando el predicador murió, 11 hombres y mujeres tomaron su lugar. Se llamaron a sí mismos los devotos. Y esperaron. En 1811, el cometa llegó. Durante semanas, creció en el cielo nocturno como una herida abierta. Los devotos decían que era hermoso. Los demás solo sentían miedo. Cada noche, el grupo se reunía en secreto. Nadie sabía exactamente qué hacían, pero todos escuchaban los murmullos, veían las fogatas, sentían el peso del silencio que quedaba después. Y todos sabían que algo estaba cambiando, que algo estaba siendo juzgado. La familia González vivía en el extremo oeste de la aldea, cerca del camino que llevaba al bosque. Eran callados, trabajadores, devotos, o al menos eso parecían. El padre, Mateo, era carpintero. La madre, Socorro, tejía mantas y vendía velas en la capilla. Los 3 hijos, Inés, de 11 años, Tomás, de 14, y la pequeña Clara, de apenas 6, ayudaban en la huerta y cuidaban de las cabras. No había nada en ellos que llamara la atención. No había nada que los hiciera diferentes. Y quizá por eso mismo, nadie entendió por qué fueron elegidos. Porque en San Miguel de los Llanos, todos sabían que los devotos elegían. No al azar. No por venganza. Elegían según una lógica que solo ellos conocían. Algunos decían que leían los astros. Otros, que interpretaban sueños. Había quien juraba que el predicador muerto les hablaba desde el más allá. Pero lo cierto es que cuando el cometa alcanzó su punto más alto, cuando su luz bañó la aldea entera como si fuera de día, la familia González desapareció. Y nadie, ni los vecinos, ni las autoridades, ni siquiera los devotos, pudo explicar cómo. Décadas después, cuando la capilla fue demolida para construir una escuela, un albañil encontró un paquete de cartas escondidas detrás de una pared falsa. Estaban escritas con tinta negra, en una caligrafía temblorosa. Algunas hablaban de penitencias, otras de visiones, y una, la última, decía algo que nadie quiso leer en voz alta. Cuando el cometa vuelva, la deuda será cobrada de nuevo. Suscríbete para seguir explorando estas tierras donde la fe lo consume todo. Inés González no recordaba un tiempo en el que el cometa no estuviera en el cielo. Había aparecido a finales de febrero, pequeño y tímido, como una estrella que se había perdido. Pero con cada noche que pasaba, crecía, se extendía, se volvía imposible de ignorar. Y con él creció también el miedo. Su madre dejó de cantar mientras cocinaba. Su padre comenzó a cerrar las ventanas antes del anochecer, incluso cuando el calor era insoportable. Tomás, su hermano mayor, dejó de mirarla a los ojos. Y Clara, la pequeña, empezó a tener pesadillas. Despertaba llorando, diciendo que alguien la observaba desde el techo, que alguien susurraba su nombre. Pero cuando Inés corría a su lado, no había nadie, solo sombras, solo silencio. En la aldea, la vida continuaba, pero todo se sentía diferente. Las mujeres tejían en silencio. Los hombres trabajaban con la mandíbula apretada. Los niños dejaron de jugar en las calles. Y en la capilla, los bancos estaban siempre llenos. Todos rezaban. Todos pedían protección. Pero nadie sabía exactamente de qué. Los devotos del cometa se reunían cada noche. Inés los había visto desde su ventana, caminando en fila hacia la capilla o hacia el claro del bosque. Siempre eran 11. Siempre llevaban capas largas y oscuras. Y siempre, al regresar, traían consigo un olor extraño, como a incienso quemado y tierra removida. Su padre le había advertido que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía acercarse a ellos, que no debía mirarlos directamente,
que no debía pronunciar sus nombres. Pero Inés era curiosa. Y el miedo, a veces, no es suficiente para detener la curiosidad. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a tender la ropa, vio a uno de los devotos pasar frente a su casa. Era una mujer alta, de cabello gris recogido en un moño apretado. Llevaba un cesto cubierto con un paño blanco. Caminaba despacio, con pasos medidos, como si estuviera contando cada uno. Cuando pasó frente a Inés, se detuvo, giró la cabeza y la miró. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo la miró. Y en esa mirada, Inés sintió algo que no supo nombrar. No era odio, no era compasión, era algo más frío, algo más antiguo, como si la mujer no la estuviera viendo a ella, sino algo que llevaba dentro, algo que ella misma no sabía que tenía. Esa noche, Inés no pudo dormir. Se quedó acostada, mirando el techo de paja, escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el susurro del viento, la respiración lenta de Clara en la cama de al lado. Y entonces, escuchó otra cosa. Pasos. Pasos que no venían de adentro, venían de afuera, de la calle, de la puerta. Se levantó sin hacer ruido, descalza, con el corazón latiendo fuerte. Se acercó a la ventana y miró por la rendija. Afuera, frente a su casa, había alguien. Una figura oscura, inmóvil, con la capucha puesta. No tocaba la puerta, no llamaba, solo estaba ahí, parada, esperando. Inés contuvo la respiración. Quiso gritar, pero su voz no salió. Quiso correr hacia la habitación de sus padres, pero sus piernas no respondieron. Solo pudo mirar, y mientras miraba, la figura levantó lentamente una mano, y con un dedo trazó algo en el aire, un símbolo, un círculo atravesado por una línea. Luego, sin prisa, se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente, cuando Inés salió a alimentar a las cabras, encontró algo en la puerta. Era una pequeña cruz hecha con ramas secas, atada con hilo negro. Estaba clavada en la madera, justo a la altura de sus ojos. No se lo dijo a nadie, pero lo guardó. Y durante días, sintió su peso en el bolsillo como si fuera de piedra. Las semanas pasaron. El cometa seguía creciendo. Y en la aldea, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, las gallinas de la familia Ortega dejaron de poner huevos. Todas, de un día para otro. Luego, el pozo central se llenó de agua turbia, con un olor metálico que hacía que la gente tosiera al beberla. Después, una niña pequeña, la hija de los Méndez, comenzó a caminar dormida. La encontraron 3 noches seguidas frente a la capilla, arrodillada, con las manos extendidas hacia el cielo, murmurando palabras que nadie entendía. Los devotos decían que eran señales, que el cometa estaba purificando, que pronto todo estaría claro. Pero los demás solo sentían que algo se estaba rompiendo, que algo invisible se estaba desmoronando, y que cuando cayera, los aplastaría a todos. En la casa de los González, el silencio se hizo más espeso. Su padre comenzó a pasar las noches despierto, sentado junto a la puerta, con un cuchillo sobre las rodillas. Su madre rezaba el rosario 3 veces al día, con los labios agrietados y las manos temblorosas. Tomás dejó de salir, y Clara dejó de hablar. Inés intentó preguntarle a su madre qué estaba pasando, pero Socorro solo la abrazó con fuerza, tanto que le dolió, y le susurró al oído: «No preguntes, no mires, no escuches, y cuando llegue la noche más brillante, no abras los ojos». Inés no entendió, pero algo en la voz de su madre, algo quebrado, algo desesperado, le dijo que era demasiado tarde para entender, porque en San Miguel de los Llanos, las preguntas no tenían respuestas, solo tenían consecuencias, y la familia González ya había sido marcada. La noche en que el cometa alcanzó su máximo esplendor, Inés se despertó con el olor a humo. No era humo de leña, era más dulce, más pesado, como si alguien estuviera quemando flores. Se levantó de la cama y caminó hacia la sala. Sus padres no estaban, Tomás no estaba, Clara tampoco. La puerta estaba abierta. Y afuera, bajo la luz blanca y fría del cometa, 11 figuras encapuchadas esperaban en silencio. Inés no se movió, no podía.
Sus pies estaban clavados en el suelo de tierra, fríos y desnudos. Desde el umbral de la puerta abierta, podía ver las 11 figuras formando un semicírculo alrededor de su casa. No hablaban, no se movían, solo observaban, y en el centro de todas ellas, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba su padre. Mateo González no llevaba capucha. Su rostro estaba visible bajo la luz del cometa, pero parecía otro. Los ojos hundidos, la mandíbula tensa, la mirada perdida en algún punto del cielo. A su lado, arrodillada en la tierra, estaba Socorro. Tenía las manos juntas, como si rezara, pero no emitía ningún sonido. Solo temblaba. Y detrás de ellos, Tomás sostenía a Clara en brazos. La niña tenía los ojos cerrados. No lloraba. No se movía. Parecía dormida. O algo peor. Inés quiso gritar, pero su garganta se cerró. Quiso correr hacia ellos, pero algo la detuvo. No fue miedo. Fue instinto. El mismo instinto que le decía que si daba un paso más, si cruzaba el umbral, ya no habría regreso. Entonces, una de las figuras encapuchadas habló. Ya es hora. La voz era femenina, grave, casi maternal. Inés la reconoció. Era la mujer del cesto, la que la había mirado días atrás, la que había trazado el símbolo en el aire. Mateo bajó la cabeza. Socorro dejó escapar un sollozo ahogado. Y Tomás, sin mirar a nadie, comenzó a caminar hacia el claro del bosque, con Clara en brazos. Los devotos se movieron al unísono, siguiéndolo. Mateo y Socorro caminaron detrás de ellos, como autómatas, como sombras arrastradas por una corriente invisible. Y en cuestión de segundos, todos desaparecieron entre los árboles. Inés se quedó sola. La casa estaba vacía. La aldea estaba en silencio. Y el cometa, arriba, brillaba con una intensidad que lastimaba los ojos. Debió quedarse adentro. Debió cerrar la puerta. Debió esconderse bajo las mantas y esperar a que amaneciera. Pero no lo hizo. Porque algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, algo más profundo que la obediencia, le decía que si no los seguía ahora, nunca volvería a verlos. Se puso el chal sobre los hombros, se calzó las sandalias de cuero y salió a la noche. El camino hacia el bosque estaba marcado por huellas en la tierra húmeda. Inés las siguió en silencio, cuidando cada paso, respirando por la boca para no hacer ruido. La luz del cometa la guiaba, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre los árboles. El aire olía a resina y ceniza. Y a lo lejos, entre el murmullo del viento, escuchó voces. Eran bajas, rítmicas, como un cántico. Se acercó despacio, agachándose detrás de los arbustos, hasta que pudo ver el claro. En el centro había una fogata. No era grande, pero ardía con una intensidad extraña, como si el fuego mismo estuviera vivo. Alrededor de ella, los devotos formaban un círculo. Mateo y Socorro estaban arrodillados frente a las llamas. Tomás seguía de pie, con Clara en brazos, mirando al cielo. Y detrás de todos ellos, en el borde del claro, había algo más. Una estructura de madera. Parecía un altar, o una mesa, o una plataforma. Estaba cubierta con un paño blanco manchado de tierra. Y sobre él había objetos que Inés no pudo identificar. Frascos, huesos, velas apagadas, y algo que parecía un libro, viejo y atado con cuero. La mujer del cesto se adelantó. Levantó los brazos hacia el cielo y habló con voz firme. El mensajero nos observa. El ojo de Dios está abierto, y esta noche los impuros serán purificados. Los demás respondieron al unísono. Purificados. Inés sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Quería gritar. Quería correr hacia su familia. Pero entonces vio algo que la dejó paralizada. Clara abrió los ojos. No eran los ojos de una niña. Eran ojos vacíos. Ojos que no miraban nada. Y cuando Tomás la bajó al suelo, ella caminó sola, despacio, hacia el altar, sin tropezar, sin dudar, como si alguien más la estuviera moviendo. Socorro comenzó a llorar. Mateo cerró los ojos con fuerza, y los devotos comenzaron a cantar. No era un canto religioso, no era latín, no era español.
Era algo más antiguo, algo que sonaba como si la tierra misma estuviera hablando. Las palabras se repetían, una y otra vez, subiendo de volumen hasta que el aire entero vibró con ellas. Y entonces, el cometa parpadeó. Inés lo vio. No fue su imaginación. La luz del cometa titubeó, como una vela a punto de apagarse. Y en ese instante, todo el claro se llenó de un silencio tan profundo que dolía. Clara llegó frente al altar. Se detuvo. Levantó las manos. Y los devotos dejaron de cantar. La mujer del cesto se acercó a ella, sacó algo del interior de su capa, una pequeña botella de vidrio, y la destapó. Un líquido oscuro cayó sobre las manos de Clara. La niña no reaccionó. Solo dejó que el líquido goteara sobre sus dedos, sobre sus muñecas, sobre la tierra, y entonces la mujer pronunció un nombre. González. Todos repitieron, González. Inés sintió que algo se rompía dentro de ella. Quiso gritar, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó un crujido a su espalda. Se giró. No había nadie. Pero cuando volvió a mirar hacia el claro, su familia ya no estaba. Ni Mateo, ni Socorro, ni Tomás, ni Clara. Solo los devotos, solo la fogata, solo el altar vacío. Y en el cielo, el cometa brillaba más fuerte que nunca. Inés corrió. Corrió entre los árboles, tropezando con raíces, arañándose los brazos con las ramas. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas cedieron, hasta que cayó de rodillas en medio del camino, jadeando, llorando, sin entender. Cuando levantó la mirada, estaba frente a su casa. La puerta seguía abierta. La luz del cometa entraba por las ventanas, y sobre el suelo de tierra, dibujado con ceniza fresca, estaba el símbolo. Un círculo atravesado por una línea, 11 puntos alrededor. Inés entró temblando. Buscó en cada habitación. Llamó a su madre. Llamó a su padre. Llamó a sus hermanos. Nadie respondió. Y cuando el sol salió, horas después, San Miguel de los Llanos despertó como si nada hubiera pasado, excepto que la familia González ya no existía. Durante 3 días, nadie habló de los González. Los vecinos pasaban frente a la casa vacía sin detenerse. Los niños cruzaban la calle para no acercarse. Y cuando alguien preguntaba por ellos, la respuesta era siempre la misma. Un encogimiento de hombros, una mirada al suelo, un silencio incómodo. Inés no volvió. Algunos decían que había huido al pueblo vecino. Otros, que se había perdido en el bosque. Había quien juraba haberla visto caminando descalza por el camino al amanecer, con la mirada perdida y los labios murmurando algo incomprensible. Pero nadie se acercó a preguntarle. Nadie la detuvo, porque en San Miguel de los Llanos, cuando alguien desaparecía, lo mejor era no buscar respuestas. El alcalde, un hombre viejo y cauteloso llamado Don Esteban, envió un informe a la capital. Decía que la familia González había abandonado la aldea de forma repentina, probablemente por miedo al cometa o por deudas no saldadas. El informe fue archivado sin investigación, y el caso, oficialmente, quedó cerrado. Pero las historias no se cerraron. En las noches, cuando las familias se reunían alrededor del fuego, los susurros comenzaban. Algunos decían que habían visto luces extrañas en el claro del bosque. Otros, que habían escuchado voces que no eran humanas. Estaba la anciana Remedios, que juraba haber encontrado rastros de sangre seca cerca del altar de piedra, que nadie sabía quién había construido. Y estaba el niño Andrés, que contaba que una noche, mientras orinaba detrás de su casa, vio a Clara González de pie en medio de la calle, con los ojos cerrados, balanceándose como si bailara sola. Cuando le preguntaron si le había hablado, Andrés negó con la cabeza. Dijo que cuando dio un paso hacia ella, Clara desapareció. Como humo, como si nunca hubiera estado ahí. Los devotos no dijeron nada, no dieron explicaciones, no ofrecieron consuelo, solo continuaron con sus reuniones nocturnas, sus cánticos, sus rituales, y cada vez que alguien se atrevía a preguntarles por los González, la respuesta era la misma. Fueron purificados. Pero nadie sabía qué significaba eso. Las semanas pasaron. El cometa comenzó a desvanecerse. Su luz, antes cegadora,
ahora era apenas un destello en el horizonte. Y con su partida, la aldea pareció respirar de nuevo. Las cosechas mejoraron. Los pozos volvieron a llenarse de agua clara. Los niños volvieron a jugar en las calles, pero la casa de los González quedó vacía. Nadie quiso entrar, nadie quiso tocar sus cosas. Y con el tiempo, la casa comenzó a deteriorarse. Las vigas se pudrieron, las paredes se agrietaron, y en las noches sin luna, algunos juraban escuchar voces que venían de adentro, voces que pedían ayuda, voces que llamaban nombres. Pasaron años, décadas, y la historia de los González se convirtió en leyenda. Los ancianos la contaban a los jóvenes como advertencia. Los padres la usaban para asustar a los niños desobedientes. Y los forasteros que pasaban por la aldea escuchaban el relato con escepticismo, hasta que veían la casa, hasta que sentían el peso del silencio que la rodeaba, hasta que, sin querer, desviaban la mirada, porque había algo en esa casa, algo que seguía esperando. En 1847, 36 años después de la desaparición, un joven sacerdote llamado Padre Ignacio llegó a San Miguel de los Llanos. Había sido enviado por el obispado para reemplazar al párroco anterior, que había muerto de fiebre. Padre Ignacio era curioso, idealista y convencido de que toda superstición podía explicarse con fe y razón. Cuando escuchó la historia de los González, no la creyó. Decidió investigar. Habló con los ancianos, revisó los registros de la parroquia, y una tarde, contra el consejo de todos, entró a la casa abandonada. Lo que encontró lo cambió para siempre. Adentro, todo estaba exactamente como había sido dejado. Las camas tendidas, la mesa puesta, las jarras con agua seca. Pero lo que más lo perturbó fue el olor. Ese olor a flores marchitas y humo viejo que, según los testigos, había estado presente desde la noche de la desaparición. Y en el centro de la sala, dibujado con ceniza sobre el suelo de tierra, estaba el símbolo. El círculo atravesado por una línea. Los 11 puntos alrededor. Padre Ignacio tomó notas. Dibujó el símbolo en su cuaderno. Y esa noche, mientras estudiaba en su habitación, algo llamó a su puerta. Abrió. No había nadie. Pero sobre el suelo, justo frente al umbral, había una pequeña cruz hecha con ramas secas, atada con hilo negro. Padre Ignacio la recogió. La miró con detenimiento. Y entonces, sin saber por qué, giró la cabeza hacia la ventana. Afuera, bajo la luz de la luna, 11 figuras encapuchadas estaban de pie en la calle, inmóviles, observándolo. El sacerdote cerró la ventana de golpe, apagó las velas y rezó hasta el amanecer. A la mañana siguiente, preguntó por los devotos. Le dijeron que ya no existían, que el último de ellos había muerto hacía años, que nadie llevaba capuchas, que nadie se reunía en el bosque. Pero Padre Ignacio sabía lo que había visto. Comenzó a investigar en secreto. Buscó en los archivos de la capilla. Habló con los más ancianos. Y finalmente encontró algo. Un sobre escondido detrás de una de las vigas del confesionario. Dentro había cartas. Muchas cartas. Escritas con tinta negra, en una caligrafía temblorosa. Algunas hablaban de penitencias. Otras de visiones. Y una, fechada 3 días antes de la desaparición de los González, decía lo siguiente. El mensajero ha hablado. Los nombres han sido pronunciados. La familia González porta la mancha. Deben ser entregados antes de la última luz. Si no son entregados, la deuda caerá sobre todos. Que Dios nos perdone por lo que debemos hacer. Que el cometa nos guíe en la oscuridad. Padre Ignacio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Leyó las demás cartas. Todas hablaban de sacrificios, de entregas, de purificaciones, pero ninguna explicaba qué había pasado realmente. Ninguna decía dónde estaban los cuerpos, ninguna daba respuestas. Solo una, la última, fechada semanas después de la desaparición, contenía una advertencia. Cuando el cometa vuelva, la deuda será cobrada de nuevo. El sacerdote investigó, consultó libros, habló con astrónomos, y descubrió algo que lo heló por dentro. El gran cometa de 1811 tenía un ciclo de retorno estimado en miles de años. Pero existían registros de cometas menores que aparecían cada 75 años, y uno de ellos, según los cálculos,
volvería en 1886. Padre Ignacio escribió un informe detallado. Lo envió al obispado. Advirtió que algo terrible podía volver a suceder. Nunca recibió respuesta. Y en 1852, 5 años después de haber llegado a San Miguel de los Llanos, Padre Ignacio desapareció. Su habitación fue encontrada vacía, la puerta cerrada desde adentro, y sobre su escritorio, dibujado con ceniza fresca, estaba el símbolo. Un círculo atravesado por una línea, 11 puntos alrededor. Nadie volvió a hablar de él. Y la casa de los González siguió en pie, esperando. En 1886, 75 años después de la desaparición de los González, un cometa volvió a cruzar el cielo. No era el mismo. Era más pequeño, más tímido, menos brillante. Pero para los ancianos de San Miguel de los Llanos, eso no importaba. Porque recordaban las historias, recordaban las advertencias y recordaban el miedo. La aldea ya no era la misma. Habían llegado nuevas familias. Se habían construido nuevas casas. La capilla había sido ampliada. Y los jóvenes, aquellos que no habían vivido los días del gran cometa, miraban el cielo con curiosidad, no con terror. Pero los viejos sabían. Y cuando el cometa apareció, comenzaron a cerrar puertas, a cubrir ventanas, a rezar en silencio. Entre ellos estaba doña Amparo, una mujer de casi 90 años que había sido niña en 1811. Ella recordaba la noche en que los González desaparecieron, recordaba el símbolo en la tierra, recordaba las voces en el bosque, y recordaba algo más. Recordaba que los devotos nunca dijeron que su trabajo había terminado. Una tarde, mientras el cometa crecía en el cielo, doña Amparo llamó a su nieto, un joven de 17 años llamado Vicente, y le contó la historia completa. Le habló de los rituales, le habló de las cartas, le habló de Padre Ignacio, y le dijo algo que nadie más se había atrevido a decir en voz alta. Los devotos no murieron, solo esperaron. Vicente no le creyó. Era un joven instruido, que había estudiado en la ciudad. No creía en supersticiones. No creía en maldiciones. Y cuando su abuela le pidió que no saliera de noche, que no mirara el cometa, que no se acercara al bosque, él solo sonrió y le prometió que tendría cuidado. Pero no cumplió su promesa, porque una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de visitar a una muchacha del pueblo vecino, vio algo que lo dejó paralizado. Frente a la casa abandonada de los González, había 11 figuras encapuchadas. Estaban de pie en círculo, inmóviles, como estatuas. No hablaban, no se movían, solo miraban hacia el cielo, donde el cometa brillaba con una luz fría y constante. Vicente se escondió detrás de un árbol. Su corazón latía tan fuerte que pensó que lo escucharían. Quiso correr, pero algo lo retuvo. Curiosidad, o tal vez algo más oscuro, algo que lo obligaba a mirar. Entonces, una de las figuras habló. Ha pasado el tiempo, la deuda sigue viva. La voz era grave, seca, como si viniera de debajo de la tierra. Las demás figuras respondieron al unísono. La deuda sigue viva. Vicente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso moverse, pero entonces vio algo más. La puerta de la casa de los González se abrió. No fue empujada. No crujió. Simplemente se abrió. Y desde adentro salió una figura. Era pequeña, demasiado pequeña. Caminaba despacio, con pasos arrastrados, como si le costara moverse. Y cuando la luz del cometa la iluminó, Vicente pudo verla. Era una niña. Llevaba un vestido blanco, sucio de tierra y ceniza. Su cabello largo le cubría el rostro, y sus pies descalzos dejaban marcas oscuras en el suelo, como si arrastrara algo húmedo. Vicente quiso gritar, quiso correr, pero no pudo, porque la niña levantó la cabeza, y aunque no podía ver su rostro, supo que lo estaba mirando. Entonces, ella habló. Vicente, su nombre, en su voz. Una voz que no sonaba como la de una niña. Sonaba como muchas voces hablando al mismo tiempo, como un coro susurrante y roto. Las 11 figuras se giraron hacia él al unísono. Y Vicente corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Tropezó. Cayó. Se levantó.
Siguió corriendo hasta que llegó a su casa y cerró la puerta con llave, con tranca, con todo lo que pudo. Su abuela lo encontró temblando en el suelo, con los ojos desorbitados y las manos arañadas. ¿Qué viste?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Vicente no pudo hablar, solo señaló hacia la ventana, hacia el cometa, hacia la noche. Doña Amparo cerró los ojos, rezó en voz baja, y luego, con voz firme, le dijo: «No vuelvas a salir, no mires atrás, y cuando termine el mes, nos iremos de aquí». Pero no tuvieron tiempo. Esa misma noche, algo comenzó a suceder en San Miguel de los Llanos. Las familias comenzaron a escuchar golpes en las puertas, suaves, rítmicos, como si alguien llamara con educación. Pero cuando abrían, no había nadie, solo una marca en el suelo, un círculo atravesado por una línea, 11 puntos alrededor. Los perros dejaron de ladrar, las gallinas dejaron de cacarear, y los niños comenzaron a tener pesadillas. Todos soñaban lo mismo: una niña de vestido blanco que los llamaba por su nombre, que les extendía la mano, que les pedía que la siguieran, y algunos lo hicieron. El hijo de los Vargas desapareció una madrugada. Dejó su cama tendida, sus zapatos junto a la puerta, y una mancha oscura en el suelo que olía a flores marchitas. La hija de los Salazar fue encontrada 3 días después, caminando descalza por el bosque, con los ojos vacíos y las manos manchadas de ceniza. No recordaba nada, no hablaba, solo repetía una palabra: purificados. Y la anciana Remedios, la misma que décadas atrás había encontrado rastros de sangre en el claro, fue hallada muerta en su cama. Tenía los ojos abiertos, la boca congelada en un grito silencioso, y sobre su pecho, dibujado con ceniza, estaba el símbolo. El pánico se apoderó de la aldea. Algunas familias huyeron. Otras se encerraron en sus casas, cubriéndose con crucifijos y agua bendita. Y otras, las más desesperadas, buscaron a los devotos. Porque si ellos habían iniciado esto, tal vez ellos sabían cómo detenerlo. Pero nadie sabía quiénes eran. Nadie los había visto sin capucha. Nadie conocía sus nombres. Y cuando preguntaban, las respuestas eran siempre las mismas. Murieron hace años. Nunca existieron. Fueron solo una leyenda. Pero Vicente sabía que no era cierto, porque los había visto, los había escuchado, y sabía que seguían ahí, esperando, cumpliendo una deuda que nadie entendía. Una noche, mientras el cometa alcanzaba su punto más alto, Vicente tomó una decisión. Esperó a que su abuela se durmiera, salió en silencio, y caminó hacia la casa de los González. La puerta seguía abierta. Las 11 figuras ya no estaban, pero adentro, sentada en medio de la sala, estaba la niña. Seguía llevando el vestido blanco, seguía teniendo el cabello sobre el rostro, y cuando Vicente entró, ella levantó la cabeza. «Sabía que vendrías», dijo con aquella voz múltiple y quebrada. Vicente tragó saliva, apretó los puños, y preguntó lo único que importaba: «¿Qué quieren?». La niña inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera extraña. «Solo queremos lo que se nos debe». «¿Qué se les debe?». La niña sonrió. O al menos, Vicente sintió que sonreía, aunque no podía ver su rostro. Un nombre. Y entonces, desde las sombras, 11 voces susurraron al unísono. Un nombre para cerrar el círculo. Vicente dio un paso atrás. Pero antes de que pudiera salir, la puerta se cerró sola. Y el símbolo en el suelo comenzó a brillar. Vicente retrocedió hasta chocar contra la pared. La puerta no cedía. Las ventanas estaban selladas. Y la niña seguía sentada en medio de la sala, inmóvil, con el rostro oculto bajo el cabello. «No entiendo», dijo Vicente, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué nombre? ¿Por qué yo?». La niña inclinó la cabeza, como si escuchara algo que él no podía oír. «No eres tú», respondió con aquella voz múltiple, quebrada, que parecía venir de muchas gargantas al mismo tiempo. «Nunca fuiste tú». Vicente sintió que el aire se volvía más pesado. El olor a flores marchitas y humo viejo lo envolvía, haciéndole difícil respirar. «¿Entonces quién?». La niña no respondió. En cambio, levantó una mano pequeña, manchada de ceniza, y señaló hacia la ventana, hacia el exterior.
hacia la aldea dormida. Alguien que porta la mancha, alguien que heredó la deuda, alguien cuya sangre está marcada desde antes de nacer. Vicente negó con la cabeza sin entender. Los González ya no existen. Desaparecieron hace 75 años. La niña soltó una risa. Fue una risa fría, sin alegría, como el eco de algo que alguna vez estuvo vivo. La sangre no desaparece, solo se esconde. Y entonces, desde las sombras de las habitaciones, comenzaron a emerger las 11 figuras encapuchadas, una por una, en silencio, rodeándolo. Vicente sintió que las piernas le temblaban. Quiso gritar, pero su voz no salió. Uno de los devotos se adelantó. Era más alto que los demás, con los hombros anchos y las manos largas y huesudas. Habló con una voz que sonaba como madera crujiendo. La familia González fue marcada porque alguien rompió el pacto. Alguien traicionó la fe. Y esa traición debe pagarse, no con una vida, con una línea. ¿Qué línea?, preguntó Vicente desesperado. La línea de sangre. Hasta que el último descendiente sea entregado, el círculo no se cerrará. Y mientras el círculo esté abierto, el cometa seguirá regresando. Y nosotros también. Vicente sintió que algo se rompía dentro de él, porque de pronto entendió. Su abuela, doña Amparo. Ella había sido testigo, ella había visto todo, ella había guardado silencio durante décadas. Y ahora recordó algo que ella le había dicho una vez, cuando él era niño. Tu bisabuela era una González. Por eso debemos tener cuidado, por eso debemos rezar. Vicente había olvidado esa conversación. La había descartado como el delirio de una anciana. Pero ahora, frente a los devotos, frente a la niña de vestido blanco, lo recordaba todo. Él era un descendiente. Él portaba la sangre. Él era el último nombre. No, susurró retrocediendo. No voy a entregarme. La niña se puso de pie. Su vestido arrastraba ceniza. Sus pies descalzos dejaban marcas húmedas en el suelo. Y cuando finalmente levantó el rostro, Vicente deseó no haberlo visto. No era el rostro de una niña. Era un rostro vacío, sin ojos, sin boca, solo piel estirada sobre huesos, como una máscara inacabada. No te pedimos que te entregues, dijo la niña con aquella voz múltiple. Te pedimos que elijas. ¿Elegir qué? Uno de los devotos extendió la mano. En su palma había algo. Un pequeño frasco de vidrio, lleno de un líquido oscuro. Puedes beber esto, y el círculo se cerrará. La deuda será saldada, y tu familia descansará. Vicente miró el frasco, luego miró a los devotos, luego a la niña. ¿Y si me niego? El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. Finalmente, la niña habló. Entonces, el cometa regresará. Y la próxima vez, no será un hombre. Serán todos. Vicente sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No sabía qué hacer. No sabía si creer. No sabía si todo esto era real o si había perdido la razón. Pero entonces, recordó algo más. Recordó a su abuela rezando cada noche. Recordó las marcas en las puertas. Recordó los desaparecidos. Recordó el miedo. Y supo que, aunque no lo entendiera, esto era real. Extendió la mano, tomó el frasco, lo miró a contraluz. El líquido se movía despacio, espeso, como sangre vieja. ¿Qué es esto? La última gota del pacto, respondió el devoto más alto. Lo que nos fue dado cuando el primer cometa apareció. Lo que selló la alianza. Y lo que, si lo bebes, la romperá para siempre. Vicente destapó el frasco. El olor era insoportable. A tierra podrida, a carne quemada, a algo que nunca debió existir. Cerró los ojos. Pensó en su abuela, en su madre, en todos los que vinieron antes, en todos los que portaban la mancha sin saberlo. Y bebió. El líquido le quemó la garganta, le revolvió el estómago. Sintió que el mundo se inclinaba, que las paredes se movían, que algo dentro de él se estaba rompiendo. Cayó de rodillas. Las 11 figuras lo rodearon. La niña se acercó, y por primera vez, extendió la mano y tocó su frente. Su toque era frío, tan frío que dolía. El círculo está cerrado,
susurró. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Vicente despertó, estaba tirado en medio del camino, frente a su casa. El sol comenzaba a salir. El cometa ya no estaba en el cielo. Se levantó, confundido, adolorido. Miró hacia la casa de los González. Estaba vacía, silenciosa, como siempre había estado. Corrió hacia su casa. Su abuela estaba despierta, sentada junto a la ventana, rezando el rosario. Cuando lo vio entrar, dejó de rezar. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y sin decir nada, lo abrazó. «Ya pasó», susurró ella. «Ya terminó». Vicente no entendió. No recordaba todo con claridad, pero sentía que algo había cambiado, que algo pesado se había ido. Y cuando miró por la ventana, vio que en el suelo, frente a la casa de los González, ya no había ningún símbolo. Solo tierra, solo silencio. Y aunque el cometa había desaparecido, Vicente sabía que algún día, quizá en 75 años, quizá en 100, quizá en 1000, volvería. Porque las deudas nunca mueren, solo esperan. En 1923, un historiador de la capital llegó a San Miguel de los Llanos buscando historias olvidadas. Le hablaron del gran cometa de 1811. Le hablaron de la familia González. Le hablaron de los devotos. Pero nadie quiso darle detalles. Nadie quiso mostrarle la casa. Y cuando insistió, le dijeron que se fuera. Que algunos secretos no deben ser desenterrados. Que algunas historias es mejor dejarlas morir. El historiador se fue molesto, convencido de que los aldeanos eran supersticiosos e ignorantes. Pero antes de partir, pasó frente a la casa abandonada de los González, y aunque no entró, vio algo que lo inquietó. En el suelo, apenas visible bajo años de polvo y maleza, había un símbolo tallado en la tierra seca, un círculo atravesado por una línea, 11 puntos alrededor. Tomó una fotografía, la guardó en su archivo, y nunca volvió a hablar de ello. Décadas después, en 1986, cuando el cometa Halley cruzó el cielo, los periódicos publicaron reportajes sobre supersticiones populares relacionadas con astros y fenómenos celestes. Entre ellos, apareció una breve mención a San Miguel de los Llanos y la leyenda de los González. Decía que era un mito rural, una historia inventada para asustar a los niños, una mezcla de fanatismo religioso y psicosis colectiva. Pero al final del artículo, había una nota al pie. Mencionaba que en los archivos de la parroquia se habían encontrado cartas antiguas, escritas en 1811, que hablaban de un grupo llamado Los Devotos del Cometa. Las cartas estaban incompletas. Muchas páginas habían sido arrancadas. Y la última, la que advertía sobre el regreso de la deuda, había desaparecido misteriosamente. El archivo fue cerrado al público poco después, sin explicación, sin razón oficial, y la historia, una vez más, quedó enterrada. Hoy, San Miguel de los Llanos ya no existe. Fue abandonado en los años 50, cuando las familias se mudaron a pueblos más grandes en busca de trabajo y modernidad. Las casas se derrumbaron, la capilla fue saqueada, y el bosque recuperó lo que alguna vez fue suyo. Pero si caminas por esas tierras, si te atreves a adentrarte en los caminos olvidados, entre los árboles retorcidos y las ruinas cubiertas de musgo, todavía puedes encontrar algo. Una casa de adobe, pequeña, silenciosa, con la puerta entreabierta. Y si te acercas lo suficiente, si miras hacia adentro, verás que en el centro de la sala, dibujado con ceniza que nunca se borra, sigue estando el símbolo. Un círculo atravesado por una línea, 11 puntos alrededor. Y si escuchas con atención, en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el sur, aún puedes oír un murmullo, un cántico, una voz múltiple que repite un nombre, que espera un nombre. Porque algunos pactos no se rompen, solo se posponen. Y cuando el próximo cometa cruce el cielo, alguien tendrá que responder. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si la fe también te ha hecho temblar.